Estamos trabajando con transformaciones lineales que van del espacio V a W. Entonces los dos son espacios vectoriales. Ahora vamos a estar trabajando con V, tiene una base alfa, que está conformada por V1, V2 y así hasta Vn. Y beta va a ser base W, conformada por W1, W2 hasta Wn. Entonces, si agarramos un vector cualquiera en V y le calculamos la transformación en ese vector, entonces la transformación en ese vector, como tenemos la base alfa, entonces ese vector lo podemos escribir como combinación lineal de los VI, que sería esta. Y al ser lineal, la transformación saca escalares y separa suma. Por lo tanto, eso nos queda de esta manera. Salen los alfas y se separa cada una de la suma. Entonces, esta expresión que tenemos aquí la podemos reescribir como el vector que solamente tiene las evaluaciones de t en los básicos multiplicado con el producto punto de los escalares. Y entonces, solamente que esto, como estamos trabajando en la base alfa, sigue siendo escrita en la base alfa. Como queremos que esté en la base beta, lo que tenemos que hacer es cambiar de la base alfa a la base beta. Para eso necesitamos utilizar la matriz cambio de base de alfa beta, que recordemos, esta viene dada por la función phi, que es la función que nos da los escalares, que cualquier vector se escribe como combinación lineal de la base beta. Por lo tanto, nos quedaría que la evaluación de t del básico 1 le tenemos que aplicar el phi de beta para poder escribirlo como combinación lineal de la base beta. Y así nos vamos hasta llegar al último, que es la evaluación en el Vn. Y este ya quedaría multiplicado por el vector de los escalares. Y esto, cada uno de estos, ya vimos que es un vector, por lo tanto esto nos queda una matriz. Entonces, esto es una matriz. Y esta es la matriz que se va a llamar la matriz asociada a la transformación T de la base alfa a la base beta. Entonces, por esta construcción tenemos el siguiente teorema. Entonces tenemos T que es lineal de V a W. Tenemos nuestras bases alfa, la base beta. Y entonces la matriz asociada de la transformación T de la base alfa a la base beta está dada tal cual por la construcción que hicimos anteriormente. Hagamos un pequeño ejemplo de esto. Entonces vamos a trabajar. Vamos a tener una transformación que va de R2 a R2. El espacio de partida va a tener la base alfa, que es esta. El espacio de llegada es la beta, que tenemos esta. Y la transformación va a estar dada de esta. Entonces, tenemos un vector de dos entradas. La transformación nos da un vector de dos entradas. De manera que la primera es 3 veces la primera menos la segunda. Y la última es 5 veces la primera más 7 veces la segunda. Ya habíamos trabajado con estas bases. Como necesitamos phi de beta, la obtenemos. Que ya antes habíamos trabajado con esta y es esta que tenemos aquí. Entonces, ahora lo único que nos falta es sacar t evaluado en los escalares y aplicarles phi. Entonces, tenemos t y estos son nuestros escalares a los que tenemos que aplicar. Por lo tanto, tenemos que sacar t del primer escalar, que es 1 menos 1, que nos dice la transformación que es 3 veces la primera entrada menos la segunda. Y la segunda entrada es 5 veces la primera entrada más 7 veces la segunda. Por lo tanto, esta transformación nos queda
4 y menos 2. Y hacemos lo mismo para el otro básico. Si hubiera más básico, se hace lo mismo, tal cual. Y nos queda que es 5 y 43. Y ahora tenemos que escribir estos básicos como combinación lineal de la base beta, que es la base de partida. Entonces tenemos esto. Ahora aplicamos el phi de beta a cada uno de estos. Entonces phi de beta al 4 menos 2. Aplicamos phi de beta, que nos quedaría 4 más 3 menos 2. Entre 7 y 2 por 4 menos 2 entre 7. Por lo tanto, nos queda menos 2 séptimos y 10 séptimos. Y hacemos lo mismo para el vector 543. Que obtenemos como resultado 134 séptimos entre menos 33 séptimos. Por lo tanto, ya tenemos todo lo necesario para expresar nuestra matriz asociada a la transformación. Que obtendremos que la matriz asociada de la base alfa a la base beta es, ponemos cada uno de esos vectores que obtuvimos como vector columna. Por lo tanto, la matriz nos queda menos 2 séptimos, 10 séptimos. Que ese es el primer phi de TDV1 y 134 sobre 7 menos 33 séptimos. Ese es el phi beta 2. Entonces ya teniendo esta matriz, que es la asociada a la transformación, resulta que cada transformación tiene asociada a una matriz y viceversa. Entonces podemos calcular el núcleo y la imagen de la transformación sacando el núcleo y la imagen de su matriz asociada. Entonces, si queremos obtener el núcleo de esta, si usamos eliminación gaussiana o vemos que el determinante es diferente de 0, la eliminación gaussiana, todo esto se va a reducir a 0, 1, 0, 0. Por lo tanto, esto nos dice que los elementos del núcleo solamente existe uno, que es el vector neutro, el 0, 0. Entonces, este es tal cual el núcleo de la transformación. Que como estamos en R2, pues tal cual es el núcleo, es tal cual 0, 0. Ya no tenemos que interpretarlo. Que esto se tiene que hacer dependiendo de quién sea la transformación y de quién sea el espacio. Y haciendo lo mismo, pero ahora para la imagen, ahora tendríamos que hacer la eliminación gaussiana de la transpuesta. Que sería esta, y de la misma manera vamos a llegar a que es que queda 1, 0, 0, 1. Y esto porque sabemos que el espacio columna corresponde con la imagen. Por lo tanto, tenemos que la imagen de la transformación es sus básicos, es el 1, 0, 0, 1. Y como el espacio es R2, tal cual, esta es una base para R2, entonces la imagen es todo el espacio. También lo podríamos haber sacado con la ecuación de la dimensión del núcleo, la imagen y el espacio de llegada, y directamente obteníamos que era R2. Ahora, vamos a trabajar con composición de estas transformaciones. Entonces, tenemos una transformación T que va del espacio A a B, otra S que va del espacio B a C. Por lo tanto, la composición S compuesta con T va de A a C. Entonces, si cada una es lineal, entonces la composición también es lineal. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, para la demostración vamos a agarrar dos vectores en el espacio A y un escalar, que vamos a llamar alfa. Entonces, la composición la vamos a evaluar en alfa v más w. Como está definida la composición, este es S compuesto de T de alfa v más w. Por lo tanto, como T es lineal, saca escalares y separa suma. Entonces esto nos queda como S de alfa T evaluado en V
más T evaluado en W. Estos ya son vectores de B y ese es lineal de B a C, por lo tanto, al ser ese lineal, de nuevo lo podemos separar y esto nos queda como saca escalares y separa suma. Entonces queda alfa de S evaluado en T de V más S evaluado en T de W. Y reescribiendo esto como composición nos queda alfa multiplicado a S compuesto con T evaluado en V y más S compuesto con T evaluado en W. Entonces lo que tenemos es que S compuesto con T separa suma y saca escalares. Por lo tanto tenemos que esto es lineal. Y resulta que hay un resultado que relaciona la composición con las matrices de cada una de ellas. Entonces nos dice el siguiente: si tenemos T y S compuesto, entonces la matriz asociada a la composición es tal cual la multiplicación de las matrices de cada uno. Este teorema no vamos a dar la demostración, que tendríamos que hacer solamente los cálculos. La vamos a dar por hecho y vamos a pasar directo con un ejemplo. Entonces tenemos nuestra transformación T, que es tal cual la misma que usamos al inicio, y esta S, que es la primera entrada es la suma de la primera y la segunda, y la segunda es 2 veces la primera menos 3 veces la segunda. Entonces, para trabajar con las matrices necesitamos bases. Para hacerlo más sencillo, entonces vamos a poner que cada una de las bases, alfa, beta y gamma, que T iría de alfa, beta y S iría de beta, gamma, son la canónica. Entonces, ya sabemos que la composición es lineal porque cada una de estas es lineal. Solamente vamos a expresar explícitamente quién es la composición. Entonces, hacemos la composición de S con T, evaluado en XY, que esto sería S evaluado en T de XY, y T de XY es tal cual lo que tenemos ahí, que nos quedaría S, 3X menos Y, y 5X más 7. Y aplicamos S. Entonces S nos dice que es 3 veces la primera entrada, que es X más Y, 3X menos Y. Perdón, S es la primera más la segunda, entonces nos queda 3X menos Y, más 5X más 7Y. Y la segunda entrada es 2 veces la primera, menos 3 veces la segunda. Por lo tanto, si simplificamos, que eso es la S, nos queda que la composición está dada por 8X más 6Y y menos 9X menos 23Y. Ahora vamos a sacar la matriz asociada a esta, ya es la composición tal cual. Entonces, la matriz que va de la base alfa a la base gamma, que sabemos que es la canónica, es tal cual. Phi de la canónica, evaluada en T de 1, 0, perdón, evaluada en ST de 1, 0, y phi de la canónica de ST evaluada en 0, 1. Entonces, si evaluamos la composición de la canónica, pues resulta que nos queda solamente los coeficientes en X, y la segunda entrada, la segunda columna son los coeficientes en Y. Entonces nos quedaría y phi de la canónica es tal cual escribir, pasa directo a los vectores. Entonces esta es nuestra matriz de la composición. La canónica es muy fácil de trabajar porque pasa directo los vectores tal cual como están. Entonces eso lo tenemos lo del lado izquierdo, y ahora lo del lado derecho. Entonces vamos a sacar la matriz asociada a cada una de estas. Entonces nos queda que T de alfa beta de la canónica, como ya sabemos que sería igual a 1, 0, y escribirla en combinación canónica, que nos queda tal cual
solamente los coeficientes. Hacemos lo mismo para S, que va de beta gamma, que iguales son las canónicas. Entonces nos queda 1, 1, 2 y menos 3. Entonces el teorema nos dice que si multiplicamos estas dos, nos tiene que dar lo mismo que la de la composición. Entonces, hagamos la multiplicación. Entonces la primera entrada, renglón columna, nos queda 3 más 5, que es 8. La siguiente nos queda menos 1 más 7, que sería 6. La que sigue nos queda 6 menos 15, nos queda menos 9. Y por último tenemos menos 2 menos 21, que nos queda 23. Que es exactamente la otra que obteníamos. Entonces el teorema nos dice que trabajar de una forma es lo mismo que trabajar con la composición.